importante de esta semana tiene que ver con lo que ocurre con el Museo de la ESMA, porque fue declarado Patrimonio de la Humanidad, es decir, que a partir de ahora es un espacio protegido, un espacio que está convertido en un lugar de la memoria, sin duda, lo que fue en algún momento, en el momento de la dictadura, un centro clandestino. En este contexto es la historia que nos trae hoy Solé. Sí, bueno, este año se dio todo en esta semana, ¿no? En esta semana también volvió a Argentina después de 30 años la genetista, la científica Mary Claire King, que ella fue clave en lo que fue la recuperación de la identidad, ¿no? De los nietos y nietas y un poco, bueno, en realidad la que vino a ayudar a darles respuestas a las preguntas que hacían las abuelas de Plaza de Mayo en ese momento. Sabemos que de las peores violaciones a los derechos humanos que tuvo esta última dictadura fue justamente la apropiación y el secuestro, ¿no? El cambio de identidad. Hay un montón de cosas que podríamos decir de estos nietos y nietas que, bueno, que van apareciendo, que van recuperándose, que ya llevan 137, pero faltan muchos más. Y bueno, y esto fue, pensemos un poco en ese momento, ¿no? Cuando estábamos en plena, bueno, nosotros no lo vivimos, pero cuando estaban en plena dictadura, con lo poco que se podía hablar, ver, decir, estaban las abuelas, además de las madres, pero estaban las abuelas tratando de buscar esos nietos y nietas que habían desaparecido junto con sus hijos, ¿no? Y que iba pasando el tiempo y que era muy difícil a los que ya ellas habían conocido tratar de detectarlos, ¿no? Encontrarlos, iban detrás, o sea, escondidas, a ver en las escuelas, a ver si a alguno le había pasado el dato de que ese chiquito o chiquita se parecía a su nieto. Y luego empezaron a crecer con los años. Y además también, no solo eso, empezaron a aparecer algunos datos de algunos testimonios de los que salían, ¿no? de los centros clandestinos y decían, vi a tu hija embarazada, y también esas dudas de si tuvieron esos hijos o hijas, y bueno, y cómo los iban a reconocer, porque eran chicos que nunca habían visto, ¿no? Entonces ellas, ¿cómo iban a poder hacer? Además de que para la justicia tenían que llegarles una prueba contundente, porque solo decirle, me dijeron, fulano me dijo que este podría ser mi nieto o nieta. Bueno, entonces ahí empieza una gran pregunta que, como dice Mary Claire, es la pregunta siempre, las grandes preguntas vienen del pueblo, dice ella, que fue, ¿podremos de alguna manera nosotras con algo de nuestro cuerpo identificar a estos niños, niñas que nos robaron? Colaborar de algún modo con el proceso, si está a nuestro alcance al menos. Claro, ellas vieron una noticia en el Diario de La Plata en 1979 que se veía que había un test de paternidad, que existía un test de paternidad para saber si uno es padre o madre de una persona, ¿no? Y que se hacía un test de sangre o un análisis de sangre. Entonces ellas ahí vieron esa nota y dicen, bueno, pero entonces si se puede saber si sos padre o madre de tal persona por la sangre, ¿por qué en la sangre no estará la respuesta a lo que estamos buscando? O sea, en nuestra sangre de abuelas quizás podemos llegar a encontrar a nuestros nietos a partir de nuestra sangre. Y bueno, ahí empezaron a recorrer el mundo buscando esa respuesta, si era posible, si existía. Todos los científicos y científicas, primero que acá, bueno, obviamente no podían preguntar a los que estaban acá porque era un momento muy complicado que se vivía en la ciencia argentina también, y por eso fueron a otros países y se encontraron con Víctor Penchazade, que es un médico genetista que estaba exiliado hacía tiempo, y él fue el primero que les abrió las puertas y dijo, bueno, tal vez se puede, en teoría se debería poder, porque está la herencia, ¿no? De los genes, del ADN, y por lo tanto podría haber, o sea, así como podemos detectar la paternidad o la maternidad, ¿por qué no podríamos detectar también si los nietos tienen algo de los abuelos? Eso es así. Pero no existía la fórmula estadística, porque no es tan fácil. Ese índice de paternidad que tanto a veces escuchamos nombrar, el 99,9% de probabilidad, ¿no? Siempre hablamos de una probabilidad de que haya un lazo. Y la realidad es que no existía esa fórmula matemática, estadística, para poder decir que una persona es nieta de otra persona. Sí. Y ahí es donde entra Mary Claire King, porque justamente, bueno, ellas, en realidad voy a dejar muchos organismos y muchas personas sin nombrar por un tema de tiempo, ¿no? Pero Víctor Penchazade de alguna manera es el primero y al que siempre nombramos también porque fue el primero que les respondió que en teoría se podía y que empezó a buscar a otras personas para ver, a otros científicos, para ver cómo podíamos lograr
demostrar esto. Y bueno, y ahí aparece Marie Claire, que ella venía trabajando en genética, en realidad es matemática, ella hizo un curso de genética y su doctorado en genética porque le apasionó la genética, y en realidad venía trabajando en otras cosas que también quiero comentar después un poquito muy reducido, qué es lo que ella también descubrió, ¿no? Pero fue la primera que también muy comprometida con los derechos humanos dijo sí, podemos pensarlo, podemos hacerlo, y así es como ella, bueno, visita acá el país y llega a ese cálculo que hoy se llama índice de abuelidad, y que justamente es una fórmula estadística que nos asegura, ¿no? que nos da certeza sobre ese vínculo que hay entre un nieto o nieta y un abuelo o abuela. Porque acá el gran problema que había es que no estaban los padres, ¿no? Claro. Entonces había que Pero eso, ¿cómo adaptarlo. se logra ese índice con la sangre de las abuelas? Claro, la sangre de las abuelas. De hecho, hicieron una primera prueba con una de las nietas que sí tenían. Le sacaron, para poder demostrar que eso se podía hacer, sacaron sangre de con una nieta ya recuperada. Una nieta ya, sí, que en realidad había sido criada por las abuelas y que, o sea, que no se la habían llevado, no la habían secuestrado. Y toman un material genético de ella y hacen esa prueba para ver si daba, coincidía con y la daba abuela. justamente con la abuela, y sí, ahí lo ven. Y lo primero que se utilizaron fueron moléculas de histocompatibilidad, que las deben haber escuchado porque tienen que ver también con los trasplantes, cuando uno es compatible o no para hacer un trasplante. Son unas moléculas que son muy variables en la población, en la naturaleza, y entonces es muy difícil que dos personas tengan las mismas combinaciones de esas moléculas tan variables y no estén emparentadas. O sea, un vínculo tienen que tener. Entonces, primero arrancaron por ahí y así llegaron al índice de abuelidad para poder restituir a la primera nieta recuperada por este índice, que es Paula Eva Logares, y así se restituye. A partir de eso, después obviamente hay avances en la tecnología y se puede empezar a ver ya el ADN directamente, porque las moléculas era ver al producto de los genes, ¿no? Sí. Lo que hacen los genes. En cambio, ya estudiar el ADN costó un poquito más, hubo que esperar unos años más, pero se pudo empezar a ver, de hecho, iba a empezar a complicarse la cuestión porque justamente iban a empezar a hacer muchas familias que buscaban, y las comparaciones iban a tener que hacer ahora de una muestra. Suponete que vos tenés dudas de tu identidad, querés acercarte a las abuelas y decís, bueno, yo dudo, pero no sabés de dónde venís. Entonces, ¿contra qué se compara? Claro, los análisis exacto, venían... ¿con qué sangre? Claro, ¿La de quién? los análisis siempre son en comparación. Comparás para ver justamente esas similitudes o diferencias. Entonces empezó a ser un problema un poco más grande, que es, ¿y si no sabemos a qué familia pertenece? ¿Cómo la encontramos? Bueno, y esto viene primero con una tarea, como dice Marie Claire, me mandaron más tarea, me voy a Estados Unidos y volví con la respuesta, que es el ADN mitocondrial, que es otros fragmentos de ADN de los que conocemos, pero que siempre se heredan de la vía materna. O sea, madre, abuela, madre, hija, van teniendo, hijos también, van teniendo el mismo ADN mitocondrial. Entonces es más sencillo buscarlo. Lo mismo después aparece el cromosoma Y, que es el cromosoma sexual, que también alinea a los varones de la familia. Entonces ella va descubriendo como distintas formas de poder llegar a ese índice de una mejor manera. Así ella traía como todos los avances que después acá eran posibles implementarlos y ponerlos en práctica. Totalmente. Para lograr estos objetivos. Y además se pudo hacer el Banco Nacional de Datos Genéticos, que fue el primer banco de material genético en el mundo, que se hizo por ley también en 1987, que se creó, que sigue existiendo y que ahí es donde justamente está guardado todo, la memoria realmente y el material genético de todas las familiares de desaparecidos y desaparecidas, y también de cualquier persona que duda de su identidad y va y deja su sangre ahí. Entonces el macheo, ¿no? Como antes hablábamos de match, la comparación se puede hacer a nivel mucho más global, ¿no? Comparando todas esas muestras. Entonces, bueno, Marie Claire además fue muy importante. Ella descubrió el gen, que la mutación del gen BRCA, que les debe sonar, el gen BRCA, que es para el cáncer de mama hereditario. Bueno, ella, por ejemplo, descubrió que podía ser por una mutación también, que somos muy parecidos a los chimpancés en un 99%, también viene de Marie Claire King, que no existen las razas en los humanos, también lo dijo ella, quería comentar esto. Y bueno, y cerrar con que esta semana tuvo varios, por su visita acá, tuvo varios reconocimientos. Por ejemplo, le dieron el doctorado honoris causa en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Eso pasó esta semana, donde hubo muchas palabras. Ella dio una charla magistral, que justamente después quería cerrar con lo que ella, cómo cierra ella la charla. También estuvo en el Banco Nacional de Datos Genéticos, donde el laboratorio ahí tiene su nombre, lleva su nombre hoy. Claro. También en CONICET y
hicieron el otro día en el Centro Cultural de la Ciencia, organizado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, le dieron una distinción que, o sea, empieza a ver, en realidad crean una distinción que va a ser para todas las personas o instituciones comprometidas con la ciencia y los derechos humanos a través de estudios, campos de acción, ejercicio de su profesión. Se creó esta distinción y lleva su nombre, Mary Claire King, y ella lo entregó a las abuelas, que son las primeras premiadas por este premio de CONICET. ¿Y cómo cerró ella? Bueno, ella cierra... Que me deje, que no me cuentes eso. Tal cual. Ella cierra la presentación del día que le dan en el doctorado honoris causa. También, perdón, visitaron a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner también estuvo ahí. Y ella cierra en su presentación del doctorado honoris causa con una diapositiva que tiene la palabra ADN y el poema Testamento del escritor, que también fue exiliado, Ariel Dorfman, que dice: cuando te digan que no estoy preso, no les creas. Tendrán que reconocerlo algún día. Cuando te digan que me soltaron, no les creas. No les creas cuando te muestren la foto de mi cuerpo, no les creas. Y cuando finalmente llegue ese día, cuando te pidan que pases a reconocer el cadáver y ahí me veas y una voz te diga: lo matamos, se nos escapó en la tortura, está muerto. Cuando te digan que estoy enteramente, absolutamente, definitivamente muerto, no les creas, no les creas, no les creas, no les creas. Bien. En algún punto el ADN es eso, ¿no? Nos mantiene a todos y todas, emociona ahí, tengo la piel de gallina, nos puede eternizar, ¿no? Y en algún punto es eso, el Banco Nacional de Datos Genéticos es eso, es una forma de eternizar a las abuelas, a los nietos, hoy bisnietos, que están buscando también, dudando de su identidad y que quizás sus padres no se animan y los bisnietos son los que vienen a animarlos a que justamente busquen su identidad, que es todo en la vida, ¿no? Ella justamente siempre remarca eso, que es lo que empodera hoy a los nietos y nietas, es esta certeza de quiénes son. Gracias, Olé. No, por favor, ustedes.